mencionado Denis un poco más temprano, cuando habló de cómo Dios había volcado también de su misericordia en nosotros. Y es justamente de eso de lo que vamos a estar hablando en esta noche. Yo les invito a ir al libro de Génesis también, en el capítulo 18. Vamos a estar viendo los versículos del 23 al 32. Génesis, ¿lo tienen? Primer libro, fácil de buscar. Sí. Amén. Amén. Capítulo 18. ¿Lo tienen? Amén. Bueno, vamos a leer entonces del 23 en adelante. Dice ahí: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor si hablare. Quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallaran allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. El Señor había determinado destruir Sodoma, Gomorra. Eran ciudades cuya perversión había llegado al extremo. Eran reconocidas justamente por sus grandes perversiones. Pero Abraham fue movido a misericordia a plantearle a Dios. Ahora, las cosas que había en Abraham no eran cosas propias de él, sino que eran cosas que Dios mismo había puesto en él. Porque Dios fue el que nos creó, Dios fue el que nos formó, fue el que planeó nuestro carácter, nuestra manera de ser. En realidad, esa misericordia que mostraba Abraham era Dios mismo que se le había puesto a Abraham. La misericordia de Dios, ese es el tema que vamos a estar hablando hoy, para interiorizarnos un poquito más, porque esa es una de las cosas que Dios quiere de nosotros, que tengamos misericordia. En estos días de la semana me he estado replicando en la cabeza continuamente esa palabra, que después más adelante la vamos a buscar, que dice: misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Una y otra vez ha estado sonando en mi cabeza todos estos días. Entiendo que es por ese lado que Dios quiere hablar a los hermanos y hablar a mí también. Para entender un poquito hasta dónde llega la misericordia, vamos a ver un pasaje conocido que está en el libro de Jonás. Jonás está entre los profetas menores. Lo van a encontrar bastante adelante, es un libro cortito, son solamente 4 capítulos. Cuando lo tengan por ahí, me pegan el grito, o solo me dicen. Tengo por acá, pero con una mano, no es lo mismo que con 2. ¿Lo tienen a Jonás? Amén. Amén. El tema de Jonás pasa por una actitud que él tuvo, una actitud fea, donde ahí se ve claramente lo que fue la misericordia de Dios. Pero un cachito que se me resbalan los dedos
y eso no me ayuda para nada. Recién pasé por acá. Hola, Jonás. Voy a echar la página, pues no. La historia de Jonás es muy conocida. Jonás tenía un trabajo de parte de Dios. Tenía que ir a predicar a una ciudad. Tenía que ir a dar un mensaje. Porque Dios había visto que era mucha la maldad también de esa ciudad. Es muy parecido a lo que pasaba hoy con el caso de Sodoma y Gomorra. Eran ciudades perversas, ciudades de mucha maldad. Y la misericordia de Dios había llegado a este pueblo, porque también Dios veía el corazón de la gente del pueblo. Dios sabe cuando una persona puede cambiar y cuando una persona no quiere cambiar. La palabra de Dios dice también que Él creó vasos que son para lucirse, vasos lindos, vasos buenos, como un alfarero, ¿no? Pero también hizo vasos para destrucción. En el caso de Sodoma y Gomorra, predominaban los vasos para destrucción. Pero él veía y sabía que acá en Nínive había personas que cuando se les predicara de Dios, iban a reaccionar, iban a arrepentirse de su pecado. Y por su misericordia lo mandó Jonás. Pero lo interesante de esto está al final de Jonás. En el capítulo 4, vamos a ver lo que pasa ahí del 9 al 11. ¿Qué es lo que había pasado? En su cansancio Jonás había hecho una especie de enramada, había una planta, una calabacera, dice la palabra, y le sirvió de sombra. Dios le dio crecimiento a esa planta y él pudo de alguna manera acomodarse bajo la sombra de esa planta. Dice ahí, entonces dijo Dios a Jonás, porque también hizo una cosa, ¿no? Dios levantó viento del desierto, la palabra dice un viento solano, y secó la planta. Y Jonás se enojó, porque esa planta se secó, como diciendo, pobre plantita. Entonces dice ahí en el 9, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. O sea, que está empacado el hombre. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació, y en el espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Fíjense, Dios había visto el corazón de la gente de esta ciudad y dijo, bueno, si se les predica se van a arrepentir y yo los voy a perdonar, no los voy a destruir, no voy a hacer como hice con Sodoma y Gomorra. Jonás cuando fue enviado no quiso. Sí, es conocida la historia, ¿no? El pez se lo tragó, todo eso. Pero ¿qué pasó? Cuando él estaba tranquilo descansando, le pone la planta esa que le da sombra y se entristece por la pobre plantita. Tiene misericordia de la plantita, pero no le importó la posibilidad de que ese pueblo fuera destruido en la ira de Dios. Y ahí Jehová le hace entrar en razón, diciendo, ¿cómo la cosa? Pará. 120.000 personas, no hay niños, mujeres, animales, no te dan lástima y tenés lástima por una plantita. ¿Sí? Eso es misericordia de parte de Dios, misericordia verdadera, genuina, sin excusas. Nosotros muchas veces metemos la pata en esto también. Nos apenamos por cosas que a veces no son para tener pena y no vemos el padecimiento del prójimo. Yo no tengo nada contra los animales, ¿sí? Los respeto, de verdad, eso es sincero, no me llama la atención. Pero hay gente que trata mejor a los animales que a las personas. Prefiere los animales antes que las personas. Prefiere darle de repente comida a un animal y se la niega a un pobre que está tirado en la calle. No hay diferencia entre eso y el caso que recién mencionó ahí la Biblia, en la parte de Jonás. Es lo mismo, él tenía misericordia de una plantita, pero no de 120.000 personas. No importa el estado en el que esté la persona, es humano, es persona, Dios lo ama. Y la misericordia que tenemos que tener hacia las personas es mayor que la que tenemos que tener hacia cualquier otro objeto de la creación, o animal, o planta,
para lo que sea, porque es humano. Está por encima, para Dios, muy por encima. Hay una parte que dice que vosotros valéis más que muchos pajarillos. Si Dios lo dice, yo no lo voy a discutir. Amén. Bien. La misericordia de Dios nunca es escasa. Vamos a ver en el libro de Éxodo, ese fácil de buscar está después de Génesis, pegadito a Génesis. Vamos a ir al capítulo 20. ¿Se escucha bien? ¿O pasa que tiene como mucho eco? Yo cuento como ronco, sí. Ajá. No, pero siento como eco, me parece como que está muy fuerte el volumen. Quizá bajando un poquito más. ¿Ahora? ¿Eh? Un ronco puede ser, sí, pero ahí parece que repica menos. Sí. ¿Se escucha mejor? Sí. ¿Sí? Bueno, no me puede cantar entonces. No. Lo dejo para la gente experta acá. No, si todos somos expertos. Sí, todos somos alabadores, adoradores natos. Todo. Amén. Vamos a ir a Éxodo 20, versículo 16. No se ve que no era Éxodo. Le erré ahí. No tiene nada que ver. Sí, no. Busque mal el pasaje. No recuerdo bien cuál era, pero decía ahí: hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Debe estar por ahí cerca, pero se ve que me cambié de capítulo. Pero debe tener razón. 26 era entonces. Ah, sí, ahí. Dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Por supuesto que Dios tenía misericordia de este pueblo de Nínive cuando ni siquiera lo conocía. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque sabía que se iba a arrepentir. Y fue lo que pasó. El pueblo de Nínive, cuando supo esto, cuando fue predicado, volvió atrás sus malos pasos, se recompuso su situación, y Jehová no destruyó el pueblo. Eso fue lo que pasó. ¿Sí? Sabían que iba a llegar el momento en el cual iban a amar a Dios y iban a ser fieles a sus mandamientos. Por eso, por su misericordia, no lo destruyó. También hay en Éxodo, un poquito más adelante, vamos a ir al capítulo 34, y repite lo mismo. Dios es insistente con esto. Capítulo 34, versículo 7, dice también que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ojo, jóvenes, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Como que se repite un poquito esto, o sea, Dios muchas veces repetía aquellas cosas que eran importantes. Hay cosas que lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, que después en el Nuevo aparecen de nuevo, ¿sí? Cosas que aparecen reforzadas por Jesús, porque son las cosas verdaderamente importantes. Muchas veces nosotros nos detenemos en detalles de letra, nos detenemos en cosas que son secundarias y nos olvidamos de las que son verdaderamente importantes. Y una destacada por Dios es la misericordia. ¿Se acuerdan ese pasaje donde era la hipocresía de los fariseos? ¿Sí? Porque ellos diezmaban la menta, el eneldo, los yuyos, todo diezmaban. Pero se olvidaban de lo más importante. Era la misericordia, la justicia y la fe. Fíjense el lugar que ocupa en esa lista la misericordia. Es lo primero que nombra. Misericordia. Por lo tanto, Dios por algo insiste tanto en esto de la misericordia. Porque misericordia tenemos que tener. Somos hechos de imagen y semejanza de Él, ¿no? Somos hechos de imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, si Él es un Dios misericordioso, ¿quiénes somos nosotros para no ser misericordiosos? Si Él tiene misericordia de cualquier persona, ¿por qué nosotros no vamos a hacerlo? No tenemos excusa delante de Él para eso. No tenemos excusa, de ninguna manera. Esa misericordia, dice la palabra de Dios, que llega hasta el cielo. Eso figura en el Salmo 36, versículo 5, no lo vamos a leer. Pero dice, ¿hasta dónde? ¿Cuánto? ¿Qué tan grande es la misericordia de Dios? Y dice, hasta el cielo.
Y el cielo en el que estaba pensando Dios no era el cielo que vemos, porque Dios no ve las cosas como las vemos nosotros. Probablemente ahí cuando dice hasta el cielo sea hasta el tercer cielo. La misericordia de Dios es continua, no se corta, es permanente, es eterna. Ese tipo de misericordia es la que tenemos que desarrollar nosotros. Si Dios es amor, también tenemos que desarrollar amor. Bueno, con la misericordia pasa lo mismo. Y con la justicia, que era lo otro que acompañaba a la misericordia, pasa exactamente lo mismo. Tenemos que ser justos. Gracias. Tenemos que ser justos. Porque no puede ser que pretendamos justicia divina y nosotros no ser justos con el resto. Tenemos que orar de esa manera porque eso es lo que le agrada a Él. Amén. O por ejemplo lo que tiene que ver con la misericordia hacia los pobres. Ahí en los proverbios que escribió el rey Salomón hay uno ahí en el 14:21, es cortito, no precisan buscarlo. Dice: el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Pero 10 versículos más adelante, en el 14:31, es parecido y dice también que el que tiene misericordia con los pobres honra a Dios. ¿Por qué honra a Dios? Porque nosotros a Él lo honramos cuando lo alabamos, cuando hacemos las cosas que Él quiere, cuando hacemos su voluntad, cuando nos comportamos lo más parecido posible a lo que es Él. Y si Él es un Dios de misericordia y nosotros oramos con misericordia, estamos tratando de parecernos a Él, y eso lo honra, porque es lo que Él quiere, esa es su voluntad. Él no quiere un pueblo que sea frío, desamorado. Él quiere un pueblo con misericordia. Después vamos a ir a Oseas. Ese también es cortito, a veces les va a costar encontrarlo. Está pegadito a Daniel, y Daniel está pegadito a los profetas grandes, a los libros grandes de los profetas, ¿sí? Después de Jeremías, Ezequiel, viene Daniel y viene Oseas, ¿sí? Vamos a ir ahí al capítulo 6, si lo tienen. Oseas, después de Daniel. ¿Se encontraron Daniel? Sí. Creo que es un problema de voz mía, me parece. ¿Dónde quedó el otro? A ver. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Creo que sí, ¿no? Sí, ahora sí. Sí, de un principio ya sabía. Diga gloria. O si no, ¿cómo que tomé agua para estar tan ronco que? Eso por cantar con ganas. No dije lindo, dije con ganas. Con ganas, entonces quedó. Ahora la garganta tampoco deshecha. Pero bueno, vamos a ir a Oseas. ¿Sí? ¿Lo tienen? Sí, Capítulo 6. Y vamos a ver ahí los versículos 5 y 6. Ahí eso tiene que ver con toda la destrucción que hubo sobre Israel, todos los juicios de la ira de Dios que hubo sobre Israel por su mala conducta, todo lo que pasó con los profetas que fueron destruidos por mentirosos, aquellos que decían que era palabra de Jehová y no lo era, y engañaban a un pueblo, en vez de encaminarlo, lo llevaron a la perdición. Dice ahí en el versículo 5: por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Imagínense esa sociedad como estaba, completamente religiosa, una sociedad que había profetas, algunos eran de Dios, por supuesto que sí, pero había otros que eran profetas, diría yo, del rey, querían quedar bien con el rey, decían que estaba todo bien, que todo venía lindo, sigan con la idolatría nomás, no pasa nada. Estaban los profetas de Dios que decían: arrepiéntanse, ya es hora de arrepentirse, vuélvanse a los caminos de Dios, viene destrucción, viene destrucción. El pueblo fue invadido, se fue a Babilonia, fueron llevados los israelitas, Judá, Samaria también. ¿Y qué pasó? Acá está la causa. Ellos, además de toda la idolatría y de crimen y todo eso, eran religiosos. Había mucha gente que era religiosa, pero era hipócrita.
se congregaba, llegaba el momento en el cual tenían que pedir perdón por sus pecados, entonces derramaban sangre de ganado. Dios se cansó de eso. Se cansó de esos sacrificios. Ellos sacrificaban animales porque en la ley estaba que si sacrificaban esos animales, el pecado iba a ser perdonado por la sangre de esos animales. Era derramada la sangre de los animales en lugar de la sangre de la persona que cometió el pecado. Así era según la ley de Dios. Así lo había permitido Él. Pero el pueblo se volvió pecador y pecador y pecador insistentemente. Dios se cansó de esos sacrificios. Porque esa gente sacrificaba animales pero no tenía misericordia ni de sus propios hermanos. Porque por deuda los esclavizaban. Ese pueblo, cuando prestaba dinero y no se le podía pagar, esclavizaba a los hijos de esas personas que tenían la deuda. Los compraban, o sea, quedaban con posesión de ellos. Y ellos tenían que estar a lo sumo un tiempo que les era permitido. Dios les permitía por un tiempo tenerlos. Pero al pasar cierta cantidad de años tenían que ser liberados. Se les tenía que devolver la libertad. Y no lo hacían. Y eran sus propios parientes los que esclavizaban. Sus propios vecinos. ¿De qué les servía a Dios tanto animal muerto, degollado, tanta sangre volcada? Si no tenía misericordia ni siquiera de sus vecinos. Esa era la característica que tenía esa gente. ¿De qué les servía? De la misma manera muchas veces nos pasa a nosotros. ¿De qué me sirve yo si voy a la iglesia y no tengo misericordia de mi vecino? ¿De qué me sirve yo ir a la iglesia si trato mal a mi madre en mi casa? ¿De qué me sirve a mí ir a la iglesia y tratar mal a mi sobrino, o a mi hijo, o a mi nieto? ¿De qué sirve? Si yo no cambio, no sirve de nada. Por eso la palabra dice, misericordia quiero, no sacrificio. ¿Sí? Si una persona ve el congregarse, porque realmente no lo siente, como un sacrificio, va por obligación, eso Dios no lo deja acepto. Si yo ofrendo como con sacrificio, incómodamente y no alegremente, eso Dios no lo recibe. Ojo, no estoy diciendo que no dé un sacrificio en el sentido de porque quiero, doy algo que me cueste. Porque eso está bien a los ojos de Dios. ¿Sí? Algo que sea difícil para mí, yo puedo dárselo. Eso para mí puede ser un sacrificio. Si hago misericordia con el del lado, ahí es válido, sí. Un tipo de sacrificio de ese tipo, para Dios es válido. ¿Ah? Porque Él prefiere la misericordia. Si yo soy misericordioso y me sacrifico, está todo bien. Pero primero, misericordia ante el prójimo, ¿sí? Amén. Bueno, esta parte después la repitió Jesús más adelante, también en Mateo aparece, en Mateo 9:13, no la vamos a buscar porque dice lo mismo, ¿sí? Repite lo de, quiero que entiendan, misericordia quiero, no sacrificio. Se los dice a los fariseos también. Se repite todo eso, ¿sí? Vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento, en la carta a los Colosenses. Vamos a buscar la carta a los Colosenses. Esa es cortita. Está después de Filipenses, que también es cortita. ¿Sí? Gálatas, Efesios, después viene Filipenses y Colosenses. ¿Sí? Colosenses, capítulo 3. Versículo 12. Y aquí también Dios nos muestra un poquito cómo es la misericordia que Él quiere. Porque dice ahí, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de un poco de misericordia, de benignidad. ¿Dice eso? ¿O cambié la palabra? De entrañable misericordia. Hay que vestirse de entrañable misericordia. Entrañable quiere decir que de entrañas. Entrañable significa una misericordia fuerte, impregnada, una misericordia que esté mimetizada con uno. Eso es entrañable, que saca de mis entrañas, que sea sincera. Una misericordia completamente sincera. De nada me sirve si yo le hago un bien al prójimo y salgo a publicarlo y mostrarlo. Miren, acá está, a este fue que le regalé 1000 pesos porque tenía hambre. Eso no sirve.
Porque eso no es entrañable, eso es fingido. No es misericordia genuina. Yo puedo ayudar a alguien, pero si me sale del corazón en el momento, eso es lo que Él quiere. Dios quiere espontaneidad, que fluya la misericordia. Ese tipo de misericordia es la verdadera. ¿Sí? Porque la palabra de Dios también dice que por más que yo venda todo lo que tengo y se lo dé a los pobres, si no tengo amor, nada soy. No es el acto en sí, es lo que me impulsa a mí a tener ese acto, lo que Dios mira. Porque Él mira el corazón. Se trata de eso. Amén. Amén. Bien. Vamos a ver acá causas, alguna causita de la misericordia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué está la misericordia de Dios? Vamos a ir al libro, la carta a los Romanos, por un poquito para atrás, después de los Hechos, capítulo 11. Romanos 11. ¿Sí lo tienen por ahí? Romanos 11, después de Hechos, antes de los Corintios. ¿Sí? Sí. Vamos a leer ahí el versículo 30 al 32. Dice: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Fíjense qué importante este principio. Dios había elegido un pueblo, estaba su pueblo escogido, Israel. Era su pueblo que porque no tenía nada especial, era pequeño, pero Él lo eligió, era su pueblo. De Él iba a salir el Salvador del mundo, que era Jesús. Pero Él iba a cegar el entendimiento de ellos para que no lo recibieran. Y si lo recibieran los otros que no eran pueblo antes, es decir, nosotros, los que la Biblia llama gentiles. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que causa Dios? ¿Qué es lo que Él tramó? A través de nosotros causarle celos al pueblo originario de Él. Ese es el pensamiento que tuvo Dios ahí. Decir, bueno, al que no es mi pueblo, o sea, nosotros, ese va a ser mi pueblo. Pero causa celos a ellos, porque un día Israel también va a ser cristiano. Va a llegar el día en que Israel va a reconocer a Jesús por celos por nosotros. Nosotros somos injertados, dice la palabra. Ellos son la rama original. Nosotros somos injertos en ese tronco, que es el pueblo de Israel, ese pueblo elegido de Dios. ¿Sí? Por misericordia. Los eligió ellos por misericordia. Por supuesto que sí, no tenían nada de ventaja respecto a otros pueblos. Es más, en realidad no es que se eligió el pueblo, eligió a uno y le prometió descendencia. Eligió a Abraham y dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Eligió a Abraham y todo lo que salió de sus lomos, su descendencia fue bendita de parte de Dios. El pueblo de Israel, ¿sí?, descendencia del nieto de Abraham, ese pueblo fue bendito. Pero no era porque eran santos ni porque eran buenos, era porque Dios en su misericordia los escogió. ¿Sí? Y por su misericordia extendió la salvación a los gentiles que no eran de ese pueblo. Ahora, si tuvo misericordia de ellos, o sea, nosotros, de los gentiles, ¿cuánto más va a tener de su pueblo original, o sea, del pueblo de Israel? Por eso muchas veces insistimos en este tiempo de estar orando por Israel. Quizás nosotros no entendamos políticamente